Buenos días, es Home Restoration Ministries. Jesús Moreno otra vez con ustedes para saludarles, bendecirles y pues, ¿saben qué? Yo quiero continuar con este asunto de cómo mantener la liberación de todo asalto del enemigo, cómo mantener la sanidad. Entonces, estábamos viendo acerca de permanecer cada día en su palabra, en la palabra de Dios, ¿no? Tomar tu lugar en Cristo como muerto al pecado. Estábamos viendo cómo escondernos en la palabra de Dios, ¿verdad? Y estábamos viendo también cómo permitir que la verdad eche fuera el engaño, ¿verdad? Yo quiero hablarte un poquito de cómo resistir al enemigo, ¿verdad? Quiero hablar contigo de cómo resistir al enemigo, que puedas tener una forma de cómo resistirlo, cómo saber oír su voz y la voz de Dios. Porque a veces no lo diferenciamos y creemos que todo es una sola cosa o nuestro pensamiento, y a veces el enemigo pone pensamientos suyos y los enfoca como si fueran nuestros. Bueno, hoy quiero hablarte de todo esto, quiero orar contigo. Padre, te damos gracias, Dios bendito, en esta hora te alabamos, te bendecimos, te adoramos, Señor, y venimos a poner este tiempo en tus manos. Te pedimos que tú nos hables, que tú nos ministres, que tú nos enseñes. Ponemos todo problema en tus manos, toda inquietud, Señor. Y Padre, te pedimos en este momento que tú nos ayudes a resistir al enemigo en el nombre de Jesús. Danos fuerza, Señor, para aprender a cómo resistir al enemigo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, tenemos un adversario que es el diablo. Las cosas, si estuviera Jesucristo, estuviéramos en el milenio, si Cristo reinara totalmente, no tendríamos este problema, ¿verdad?, con el enemigo que constantemente nos ataca y nos hace que nos movamos de nuestra posición que tenemos en Cristo y sacarnos de la libertad a que nos ha llamado Jesús. Por eso esta parte es muy importante para que tú aprendas cómo resistir al enemigo, todas sus mentiras y todos sus engaños con el que te quiere atrapar otra vez. A veces ministro con personas y tienen muchos problemas en esta área. Todo es el motivo de pues estar compartiendo todo esto, ¿verdad? Y la palabra resistir es algo así como que algo que ejerce fuerza o presión sobre lo que viene en contra de nosotros. Ejercer fuerza y presión contra lo que viene contra nosotros, ¿verdad? Y sin sufrir daño, o sea, que no nos dañe. Vuelvo a repetir, resistir es algo que ejerce fuerza o presión sobre lo que viene en contra de ti sin que tú sufras daño. Ese es el chiste de esto, es que tú no sufras daño de todo esto, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo a veces nos habla el enemigo y tenemos que tener una diferencia. Si tú pudieras ver, pon dos columnas, una del lado izquierdo, otra del lado derecho. Y te voy a hablar primero de cómo es la voz del enemigo y cómo es la voz de Dios. Y a veces confundimos nuestros pensamientos o el enemigo nos engaña pensando que es Dios el que nos está diciendo algo. Yo he hablado con personas y tienen muchos problemas de condenación que le dice el Dios, si me fallas, que dicen que es Dios, ¿no? Ellos piensan que es Dios. Si me fallas te voy a destruir, si me fallas te voy a aplastar, cuando me obedezcas voy a estar bien contigo y cuando no, pues te voy a pegar, ¿verdad? Dios no es así. Quiero que conozca que nuestro Dios es un Dios de amor, que le duele cuando peques. Él no le gusta que peques porque el pecado te destruye, te apartas de Dios y acaba contigo, pero tienes que aprender su voz y cuando es la voz del enemigo. Esto es muy importante para que tú puedas resistir al enemigo. Oír la voz del enemigo te va a llevar a la destrucción y te va a llevar al aniquilamiento y a que dejes a Dios. Una de las cosas más importantes que aquí hace el enemigo es sacarte de Dios, sacarte de que oigas a Dios, para que oigas sus mentiras. Es uno de los problemas más grandes que tenemos los seres humanos y los cristianos. Entonces yo te voy a hablar algo un poquito primero de cómo reconocer la voz del enemigo, cómo reconocer cuando el enemigo te habla, cómo reconocer cuando el diablo te está hablando a tus pensamientos, a tu mente, ¿verdad? Mira, te voy a dar varios puntos y ahorita vamos a ver cómo escuchar la voz de Dios. Primero vamos a aprender a escuchar cómo
hable el enemigo para que tú hagas algo y puedas resistir al enemigo, ¿verdad? Primero te obsesiona, te mete ideas obsesivas sobre algún tema, alguna situación, algún problema para que estés piense y piense y piense en él y que te obsesione y eso se meta a tu subconsciente y eso provoque que tú hasta inconscientemente estás preocupado y te puede desencadenar una enfermedad, ¿verdad? Tenemos que aprender a no, a que cuando hay una obsesión, eso no es de Dios. Dios no es obsesivo. Otro modo en que te habla el diablo es porque te preocupa. Para todo es un problema y hay que preocuparse. ¿Qué quiere decir preocuparse? Ocuparse antes de tiempo. Y a veces queremos ocuparnos antes de tiempo de un problema o de una situación antes de que sea el tiempo, ¿verdad? Es como si tú siembras una planta, ¿verdad? De aguacates y tarda 8 años en salir los aguacates y tú quieres que ya salgan los aguacates en 1 año, 2 años, pues no se puede. Entonces tú te estás ocupando en querer sacar los aguacates antes de los 8 años y no hay aguacates. O sea, no sirve de nada preocuparte hasta que no llegues al momento de ocuparte. Pero el diablo te mete preocupaciones y te insiste y insiste para que tú te avientes a hacer algo. Tercer punto, te condena. Cristo no condena, el diablo es el que condena y te dice acuérdate de las cosas que hiciste, cómo las hiciste y qué malo eres y todas las cosas que hiciste daño, ¿verdad? Y a veces las personas se acuerdan de cosas que pasaron antes de que fueran de Cristo y el diablo te las está recordando. Esa es la voz del diablo. Mira, pues no que tú tan bueno que eres, mira las cosas que hiciste, pegaste, maltrataste, robaste, hiciste pecado sexual. No sé cuántas cosas te puede condenar el diablo, cosas que dijiste o hiciste. Y ahí está la palabra. La palabra del enemigo te desanima, entonces va a estar hablándote para decirte, mira, tú no sirves para nada, no la vas a hacer, puedes fallar, ¿cómo crees que la vas a hacer? No sirves para nada, mira, ve, otros son mejores que tú. Entonces te llegan esos pensamientos, tienes que reconocerlos que son del diablo, ¿verdad? La palabra de Dios te confunde, perdón, la palabra del enemigo, la palabra del diablo te confunde porque no hay una claridad entre una situación y otra y luego no sabes qué hacer, ¿verdad? Entonces, ese es un problema de confusión que mucha gente tiene porque no puede decidir por algo claramente porque tiene confusión. El diablo te mete pensamientos de confusión para confundirte y ahí confundido te agarra. Otro tipo de pensamientos del enemigo es que te engaña, y engaña quiere decir que la mitad es verdad y la mitad es mentira. Así es como obra el diablo. Entonces la mentira hace que tú caigas en lo que quiere el diablo, pero para eso, para que tú caigas, usa algo de verdad, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Verdad que esto? Pero mira, te va a pasar esto. Entonces te engaña el diablo, fíjate cómo obra el engaño, ¿sí? Y te puede decir, mira, ¿qué no ves tu esposo, tu esposa, cómo están de mal? Nunca se van a convertir. Y ahorita, mira, son una bola de inconversos y tu hogar va a ser un caos. Está haciendo un caos que no lo ves, ¿verdad? Esa es una cosa que puede decir el diablo, pero esa no es la verdad, ¿verdad? Te está engañando para que tú lo creas y ya ni ores por tu familia. Pero la verdad es que un día se van a convertir, porque hay un versículo que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, ¿verdad? Es una cuestión de fe, pero qué lucha tenemos tan grande, ¿verdad? Por eso tenemos que aprender a resistir el enemigo. El enemigo te empuja a tomar decisiones. Muchas veces son malas decisiones. Tienes que hacerlo, pero ya. Muévete ya, ¿verdad? Y a veces ni meditas lo que tú vas a hacer y con tal salir del problema, lo que sea, ese pensamiento que es del diablo te empuja a hacer algo sin meditar o esperes que Dios te diga qué tienes que hacer, ¿verdad? Entonces, en todo este tiempo Dios trata con nuestra paciencia hasta que Él viene en el momento adecuado, en el tiempo adecuado. No te va a dejar, no te va a desamparar, pero el diablo es coercitivo. Entiende lo que es coercitivo, te obliga, te tuerce la mano para que tomes una acción inmediata.
Ese es uno de los problemas más grandes que hay aún inclusive en los cristianos, ¿verdad? Y otra cosa es que te acelera, tiene relación directa con esto de tomar decisiones y a veces son contra Dios, ¿no? Que te acelera porque tú ni meditas y pum, actúas rápido, el pensamiento te gana y ahí está el problema, ¿ya? Esa es alguna de las cosas como te puede hablar el enemigo, quizás hay más. Te puede hablar de a través de las circunstancias que estás viviendo y que no hay salida, ¿verdad? Pero en todo está Dios, ¿verdad? Entonces te mete pensamientos y te dice, mira cómo están las circunstancias de tu vida, ¿tú crees que va a haber una salida de esto? Pues no, no la hay, ¿ves? Entonces tú te emocionas y actúas y empiezas a hacer cosas o te desanima, ¿verdad? Todo esto tiene que ver para acabar con tu vida y tú tienes que saber qué pensamientos son de Dios y qué pensamientos no son de Dios, ¿verdad? Y lo tienes que echar fuera, ya basta, ¿no? Entonces tienes que resistir al enemigo primero eso. Ahorita vamos a ver cómo resistir al enemigo, ¿verdad? Y segunda, tienes que aprender a oír la voz de Dios. Esa es la más importante. ¿Cómo te habla Dios? ¿Cómo sabes que es Dios? ¿Verdad? Si después de ver y enumerar todas estas formas en que te habla el enemigo, debe haber una forma en la que te habla Dios. ¿Verdad? Primero, la voz de Dios te calma, sereno, moreno. ¿Verdad? Entonces te calma, ten paz. Es lo primero, cálmate, cálmate. Entonces, el Señor te viene a calmar, es lo primero que va a hacer. Segunda, te conforta, va a dar fuerza a tu mente, voluntad y emociones. Te va a ayudar a que tengas fuerza. Tercero, trae una palabra a ti y redarguye a veces de juicio, justicia y pecado. Si estás cometiendo un pecado, Él te va a decir, ¿sabes qué, hijo? Te amo, te estás haciendo daño y le estás haciendo daño a otros. No es bueno que sigas en esto. No te viene a condenar y decirte, mugre pecador, gusano de Jacob, si no me obedeces te voy a matar y le vas a abrir una puerta al diablo y el diablo te va a venir a destruir. Sino simplemente te dice, mira, ve lo que hiciste, arrepiéntete, pide perdón, arregla la situación, ve y arréglalo. Siempre te va a hablar en amor para que arregles tu situación personal con tus semejantes, ¿verdad? Es así vertical y horizontal. Tienes que tener, ese es cuando Dios te está hablando, ¿verdad? La palabra de Dios también te anima para que sigas adelante en el camino de Dios. Te anima a que no te desanimes, que siempre hay una solución ahí adelante en tu camino, ¿verdad? La palabra de Dios te ilumina. Dice la palabra que es lámpara a tus pies en tu camino que llevas. Él te va alumbrando y decirte por dónde ir. Con calma, con paz te va diciendo. Porque la voz de Dios es una voz de amor, no, no una voz de condenación, de culpa, de, de destrucción como la voz del enemigo. Es una voz que te anima, te ilumina. La voz de Dios te guía, te dice, mira, haz esto, haz lo otro, ve por acá, ve por allá. Y es un impulso interno que te sale y tú dices, órale, ya yo siento en mi corazón que por aquí es este asunto, ¿verdad? Y te va hablando el Señor a tu corazón, ¿verdad? Te corrige, te dice, ¿qué estás haciendo? Mira, te vas a estrellar contra la pared. Dijo, no quiero que te pase nada. Por esto, cambia de camino, deja esto, deja lo otro. Por ejemplo, te puede decir, deja de comer tanto, deja ya de cenar tanto, te está haciendo daño. Yo quiero que vivas, por favor. Y entonces te va corrigiendo, ¿no? No te está condenando, te está diciendo, cuida tu cuerpo, porque es templo mío. Es un ejemplo, te puede estar hablando ya no te enojes tanto, perdona y ama para que no te haga daño, porque quiero que estés sano, quiero que estés sana, no quiero que te enfermes, quiero que tengas larga vida. Esa es la voz de Dios, ¿verdad? Perdona, perdona a los que te han hecho daño. ¿Por qué? Porque perdonando tú te liberas de la atadura con la otra persona. Entonces, fíjate bien cómo es la voz de Dios, ¿verdad? Te corrige, te dice, mira, te estás yendo chueco, céntrate un poquito ni para la izquierda ni para la derecha, vente en medio del camino. Muchas veces he visto en sueños así, como en visión la voz es como te ponen en el centro del camino, que no te vayan ni a la derecha ni a la izquierda. Eso es muy importante, ¿sí? Y
Y además calma tu corazón. Todo está bien, hijo. No hay problema. Déjalo en mis manos. Ya oraste, ya le pediste al Señor. Y Él te dice, déjalo en mis manos, yo lo voy a arreglar. Y eso te calma porque sabes que tienes un abogado en Jesucristo. Tienes a un Dios que te defiende, un Dios que te levanta, así como David tenía un Dios que le protegía y él clamaba a él todos los días, si lees en los Salmos, ¿no? Qué tantas cosas tan grandes hacía Dios. Entonces, como ves, primero tienes que entender cuál es el pensamiento del enemigo y cuál es el pensamiento de Dios, ¿verdad? Para que puedas diferenciar. Entonces, vamos a ver algo más. Mira, ve la palabra ahí en Santiago 4:7. Busca rápidamente Santiago 4:7. Perdón. Santiago 4:7. ¿Ya lo tienes? Santiago 4:7. Dice, fíjate qué versículos, es importante esto tiene que ver para que te ayude Dios cómo salir de todo esto. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resiste al diablo y huirá de vosotros. Tiene que ver en relación con los pensamientos que te están llegando y todo lo que te estoy comentando. Dice, sométete pues, dice ya, no dice pues, dice ya pues, sométete. Deja de estar que tu mente esté yendo de aquí para allá y sométete a Dios, sométete, ¿verdad? Resiste al diablo. ¿Cómo? Pues resistiendo la voz del diablo, resistiendo las acciones del diablo contra ti, la tentación, resístelo. Y vamos a decir otra vez, pídele a Dios la fuerza, ¿sí? O la presión que necesitas para resistir lo que viene del enemigo para que no pueda dañarte, ¿verdad? Resiste al diablo. Dice, y huirá de vosotros. Como ya ve que no va a poder, pues va a huir, pero va a dar dando la vuelta a ver por dónde te quiere agarrar, ¿verdad? Entonces, resístele a Él en el terreno de la sangre de Cristo. Por eso clamamos siempre por la sangre de Cristo para cubrirnos con la sangre de Cristo. El diablo no puede atravesar la línea de la sangre del Cordero, porque la línea de la sangre del Cordero es santa y el enemigo no puede tocarla. Entonces, ahí en Apocalipsis capítulo 12, mira, ve lo que dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Está hablando aquí de la iglesia, precisamente en Apocalipsis 12, versículo 11, dice, y ellos le han vencido por medio de ¿qué? De la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Eso habla de una plena confianza a Dios, no que te vayan a matar, sino que tengas una plena confianza de tu vida en Dios, ¿verdad? Entonces, pero ellos le vencieron por medio de la sangre del Cordero al cubrirte con la sangre de Jesús, ¿verdad? Confesar tu victoria y liberación a través de la sangre de Cristo. Jesús con su sangre me limpió, me liberó y ahora la sangre me cubre, ¿verdad? Entonces, resiste en el terreno de la sangre. Confiesa tu victoria de lo que hizo Jesús por ti en la cruz. Libertad, ¿verdad? Por la sangre del Cordero. Y ahora, fíjate ese punto. El otro punto es muy importante. Clama tu autoridad, porque Dios te da una autoridad a ti. Dios clama tu autoridad sobre Satanás en virtud de tu posición en Cristo. ¿Cuál es tu posición en Cristo? ¿Está chueca o está derecha? Cuando tú recibiste a Jesús, cuando le pediste perdón por tus pecados y naciste de nuevo, tu posición en Dios quedó ahora derecha, antes estaba chueca, ahora está recta delante de Dios. Entonces tú puedes clamar a la autoridad sobre Satanás por tu posición en Cristo que tienes ahora. Y el diablo, cuando sabe que tú te enteras, ya se perdió.
Mira, ve ahí en Efesios 1:20. Efesios. Ay, Dios mío. Perdón, es que se me baja el atril este. Efesios 1:20. Perdón, Efesios 1:20. Vamos a ver desde arriba, ¿verdad? El verso 18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que los ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. O sea que esta fuerza que Él tiene es la que te va a ayudar a resistir porque Él te la da a ti y te da la autoridad y la fuerza, ¿me comprendes? ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, lo cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales? Sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena todo. Por lo tanto, nos dio su autoridad ya, y tú la tienes. Apropiate esa autoridad, por si no lo sabías, tú la tienes. Entonces, tú tienes que clamar tu posición cuando venga el Satanás, el pensamiento o lo que venga, y levantarte en autoridad, sabiendo que la autoridad la tienes tú, y reprende al diablo, reprende la autoridad del diablo. Y mándale a Satanás que salga de toda esta opresión de tu vida en el nombre de Jesús para que no te vayas a regresar. Mantén tu liberación, ¿verdad? Usa el escudo de la fe y la espada del Espíritu a la hora de la tentación. Por lo regular, el enemigo trata, ¿cómo decirte?, de regresarte al punto donde estabas, en la parte que fuiste débil, donde pecaste, y él trata de ver cómo te regresa a través de la tentación. La tentación no es pecado, pero la tentación hace que tú puedas caer en pecado nuevamente, ¿no? ¿Cuál era tu tentación? La comida, el alcohol, el sexo, el chisme, la ira, lujuria, no sé cuál haya sido, y de lo que Dios te sacó, el ocultismo. Entonces el diablo trata otra vez de regresarte, te pone un gancho y quiere regresarte, ¿verdad? Entonces tú tienes que aprender a defenderte de esto, o sea, ¿cómo te vas a dejar, verdad? Y ahí en Efesios 6 te dice un poquito de cómo defenderte de esto, ya lo hemos estudiado, que es la armadura, pero en Efesios 6:16 dice, sobre todo tomad el escudo de la fe con el cual podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Dice, y el 17, toma el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta parte de la armadura es muy importante, tomar el escudo de la fe, porque habla de que tú puedas resistir con la fe en Cristo Jesús, con la fe en la palabra, con la fe de Dios, tú puedas resistir el ataque del enemigo. Pero si no lees la Biblia, como le decía el otro día a la congregación, si tú no lees la Biblia, no tienes un sistema que te estés metiendo en la palabra de Dios y bajándola a tu corazón y vivas por esa palabra, el enemigo te puede pegar, no es cuestión de magia. Tú tienes que hacer algo y tienes que meterte, ¿verdad? Para que tengas fe tienes que tener la palabra dentro de tu corazón y creerla. Ese es el punto difícil en la lucha en que estamos, la fe, ¿verdad? Tienes que levantar el escudo de la fe con el que puedas apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Qué dardos te vienen? Mira esto, mira, y te pone una bola de tentaciones y de cosas y de problemas para lanzarte dardos de fuego para destruirte. Tienes que levantar la fe de la palabra de Dios sobre todo eso que está viniendo contra tu vida en este momento, no sé qué sea. Y toma el yelmo de la salvación. Tienes que creer. Luego el diablo les hace dudar a varios hermanos, ¿y seré cristiano? Bueno, si ya
te arrepentiste de tus pecados y dijiste, Jesús, yo quiero seguirte, ven a mi corazón. Te lo puedes decir de muchas maneras, no hay una oración mágica para eso. Yo descubrí esto. No hay como que tú te arrepientas, ya no quieres ser lo mismo y quieres estar con Dios, con Jesucristo, decirle a Jesús, te necesito en mi corazón, te necesito, por favor, ven a mi vida, Jesús, cambia mi vida, quiero seguirte y obedecerte. Y ahí tú te entregas a Él, ¿verdad? Entonces toma el escudo de la fe, ¿verdad? Toma el yelmo de la salvación, sabiendo que ya ahora tú eres salvo, y toma la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y combate con las palabras de Dios al enemigo, con todo lo que te venga. ¿Verdad? Habla la palabra con tu boca, háblala. Viene el diablo y te dice, ten miedo, piensa que te van a hacer, que sabe qué te va a pasar, qué tienes que hacer. Habla con tu boca en voz alta. El perfecto amor echa fuera el temor. Háblalo, confiésalo. Lo que dice la palabra, no tus palabras. No es una cuestión de confesión nada más, de decir cosas por decir. Es cuando tú lo crees, ¿verdad? Y tú levantas el escudo de la fe confesando la palabra, lo opuesto que el diablo te está diciendo, lo que dice Dios de ti. Te estoy enseñando cómo hacer esto, ¿verdad? Ponte toda la armadura de Dios. Estamos viendo la armadura de Dios para que puedas pelear. Entonces, ahí arribita, en Efesios 10, dice, por lo demás, hermanos míos, dice, por lo más importante mío, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Ves? Otra vez, fortalécete en la fuerza y el poder del Espíritu Santo. Dile, Señor, no tengo fuerza, me siento débil, tengo miedo, me siento así. Señor, me fortalezco en el poder de tu fuerza, y va a venir la fuerza del Espíritu Santo a tu vida, ¿verdad? Vístete de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El diablo quiere regresarte, quiere sacarte de tu libertad, quiere enfermarte, quiere robar, matar y destruir, pero entonces ha venido Dios para darte vida y vida en abundancia, ¿verdad? Entonces tienes que ver el verso 2, es importante, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. O sea, tu lucha no es contra tu suegra, no es contra tu esposo o tu esposa, no es contra tu vecino, no es contra la mala gente que está en tu trabajo o en la calle, ¿verdad? Sino contra principados y contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es la maldad que está en este mundo, la maldad que obra a través de las personas que se dejan, que a ellos sí les llegan los pensamientos del diablo y se dejan, ¿verdad? Acuérdate lo que te dije al principio ahorita, resiste, oye la voz de Dios, no oiga la voz del enemigo, ¿verdad? Dice, por tanto, toda la armadura de Dios para que puedas resistir en el día malo. Siempre hay un día malo, hasta el perro te hace pipí ahí, ¿no? Olvídate, entonces son días malos, ¿verdad? Que a veces pasan para que tú puedas resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Hay temporadas de la vida que hay un ataque tremendo del diablo, porque, ¿sabes por qué? Porque el diablo ya sabe que va a venir una bendición para tu vida y te quiere separar de esa bendición, quiere pararte, quiere ver cómo te truena. Eso, en lugar de preocuparte, deberías de decir, híjole, si el enemigo me está atacando es por algo, porque va a venir una bendición de Dios. Empieza a pensar así. Y entonces tienes que levantarte y resistir, ¿verdad? Y habiendo acabado todo, estar firme, o sea, que te quedes firme. Acabó todo el ataque y estás firme, ¿verdad? Estás firme ciñendo vuestros lomos con la verdad. ¿Qué verdad? Pues la verdad de Dios, cíñate con la verdad, que no se te bajen los pantalones o la falda o lo que sea. Vístete con la coraza de justicia. En inglés es righteousness, con la coraza de rectitud, obrando la justicia rectamente, actuando rectamente en tu vida, actuando sin doblez, sin tranzas, ¿verdad? Y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz, llevando la paz a donde vayas y no el pleito. Sobre todo, toma el escudo de la fe, vuelvo a repetir, con el que puedas apagar todos los dardos de fuego del maligno. Toma el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos, no solo por ti, sino por otros que están en lucha, ¿verdad?
Entonces, esa armadura te va a proteger y ponte en guarda contra el ataque del enemigo. Primera de Pedro 5:8. Primera de Pedro 5:8. Busca Primera de Pedro 5:8. Fíjate lo que dice. Dice, sed sobrios y velad, porque sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en el espíritu, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Verdad? ¿Sabes que estos padecimientos se van cumpliendo en todo el mundo? A ver, permítame un momentito, amados. Es que se me mueve el atril y ya quedó. Bueno, entonces, es muy importante que use la armadura confesando las áreas que cubre la armadura, ¿verdad? Para que pueda resistir y te la pongas, ¿verdad? Y otra cosa muy importante, cómo resistir al enemigo, es que trae cada pensamiento sujeto a Dios. Mira, busca 1 Corintios 10:5, ya se las he leído otras veces, 1 Corintios 10:5, y esa nos tiene que entrar a todos, inclusive a mí también, porque a veces tengo ataques. Todo esto sale porque todos estamos sujetos a ataques. 1 Corintios 10:5, a ver, permítame, ¿dónde está? No, es 2 Corintios 10:5, perdón, 2 Corintios 10:5. 2 Corintios 10:5, corrijo, 2 Corintios 10:5. Segunda de Corintios 10:5, y dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. En otras palabras, tenemos que derribar los argumentos con lo que el enemigo nos está argumentando constantemente a nuestro pensamiento para que nos volvamos atrás, para perder la liberación, para caer otra vez en sus garras. Tienes que aprender a derribar todas las ideas y las cosas lógicas. Fíjate, el diablo te habla lógicamente. Dios es ilógico. El diablo es lógico. ¿Lo oyes? Es muy diferente a lo que hemos aprendido en la preparatoria que de la lógica y eso, ¿no? El diablo es lógico. Dios es ilógico. Él hace cosas extrañas, cambia cosas, milagros y todo, ¿no? Entonces, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Viste? La voz del enemigo que te está hablando, ¿verdad? Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Aquí es donde empieza nuestra verdadera lucha, llevar cada pensamiento sujeto a Cristo, y a veces no, como que no podemos, es tan difícil la lucha, que la lucha está en el pensamiento, ¿me entiendes? Y tienes que aprender a derribar los argumentos del enemigo con la palabra de Dios, pero si no quieres ni leer la Biblia, ¿cómo puedes derribar los argumentos del enemigo? ¿Cómo los vas a derribar? ¿Con qué? ¿Con buenas ideas o buenos deseos? No, tienes que derribarlos con la palabra. Lo que el diablo teme es la palabra. Entonces, yo quiero dejarla ahí por esta ocasión, porque voy a seguir con otras partes, cómo resistir al enemigo, cómo mantener nuestra liberación. Es una parte muy importante que estamos viendo muchas cosas y las quiero llevar poco a poco con ustedes para que las vayan asimilando, las vayan practicando cada día hasta que se forme un todo y puedan aprender a resistir. Dios me ha enseñado eso, ¿verdad? Entonces, yo quiero orar contigo.
Tú que estás oyendo, quizás el diablo te ha estado hablando mucho últimamente y tienes que levantarte hoy para resistir al enemigo para que no vuelvas atrás. Sé fuerte. Hay un poder que está a tu alcance, ¿verdad? Hay una fuerza que es la fuerza del Espíritu Santo para resistir todo el ataque del enemigo que está viniendo. Úsala. Señor, nos fortalecemos en el poder de tu fuerza en esta hora. Te pedimos, Dios bendito, que tú nos ayudes en esta lucha que tenemos contra Satanás en nuestra mente y a veces se manifiesta hasta físicamente. Te pedimos que en el nombre de Jesús tú nos ayudes en este momento, Señor. Levántate, Señor, levántate. Levántate, Señor, y úsanos, Señor, en esta hora. Resistimos al diablo por medio de la sangre del Cordero. Cristo derramó su sangre por mí. Dile, Cristo derramó su sangre por mí y Él me compró. Yo le pertenezco a Cristo y el enemigo no tiene ni parte ni suerte conmigo. No puede hacerme daño porque te pertenezco ahora. En el nombre de Jesús, toma autoridad contra todo ataque del diablo. Resistimos toda fuerza del enemigo ahora y le echamos fuera en el nombre de Jesús. Ahora por el poder del Espíritu Santo arruinamos, derribamos, destruimos todo ataque del diablo que hay en contra de nosotros. En el nombre de Jesús lo resistimos en esta hora. En el nombre de Jesús, Padre, tomamos el escudo de la fe en Cristo Jesús y de su palabra, Padre, y ponemos la palabra adecuada para resistir el ataque adecuado del enemigo, Señor, una palabra adecuada para resistirlo y hablarle, para resistir la tentación, en el nombre de Jesús, Padre, porque el perfecto amor echa fuera el temor. En el nombre de Jesús, algunos han tenido mucho temor. Dios te dice, el perfecto amor echa fuera el temor. Y el perfecto amor es que Dios te envuelve, Dios te protege y te cuida para que no tengas miedo. Ponte toda la armadura de Dios en esta hora y pelea la buena batalla de la fe. Toma la coraza de rectitud, vive rectamente y cúbrete de las acusaciones del enemigo que te está acusando. Ponte los zapatos del Evangelio de la paz, toma el yelmo de la salvación, renueva tu mente, ya no oigas la voz del diablo, el que estamos leyendo ahí en 2 Corintios 10:5. Toma en este instante toma el yelmo de la salvación y trae cada pensamiento sujeto a la Biblia, sujeto a los versículos, no sujeto a lo que el diablo te esté diciendo. Checa cada cosa, checa cada versículo, checa cada pensamiento que te llega, chécalo con un versículo a ver si es o no es. Ponlo como un filtro para que tú puedas detener todos los dardos de fuego del maligno en esta hora. Yo oro por cada uno de ustedes que están viendo este video, que puedan estar fuertes, que puedan resistir todos los ataques del enemigo y puedan quedar en pie después de que acabe la batalla. Tomen autoridad en el nombre de Jesús sobre toda fuerza del diablo, en el nombre de Jesucristo, y fortalezcanse en el poder de su fuerza. Sientan cómo está viniendo la fuerza de Dios a ustedes ahora en este momento para que puedan resistir en el nombre de Cristo Jesús y la sangre del Cordero cubriéndonos. En el nombre de Jesús te doy gracias, Dios bendito, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y vamos a continuar, amados, vamos a continuar más adelante con todo esto. Sé fiel y sigue. Si puedes pasar este video a otros, pásalo. Yo les suplico que ayuden a otras personas también con todo esto. Dios les bendiga. Les amo.